Bueno, pues bienvenidos a esta nueva edición de Estimados Diálogos Versus Edition, que es la segunda edición que hacemos con este formato, segundo año consecutivo, aunque ya Estimados Diálogos ya tiene 4 temporadas, que no estaría nada mal. La verdad es que se está consolidando y está siendo cada vez más entretenido y con rivales y con combates de más nivel como los que tenemos hoy aquí, ¿no? Ahora os voy a presentar, por un lado está Patricia Iranzo, que es responsable de marketing de la marca Belarte, directora de comunicación, marketing y RSC en Belarte. Es directora de comunicación con 15 años de experiencia ya, impulsando marcas, equipos e historias que conectan, ¿no? Y de eso yo creo que vamos a hablar un montón durante el capítulo de hoy, ¿no? Es una apasionada del marketing, la conozco bien, la comunicación, la sostenibilidad, lidera en Belarte además la proyección de lo que es esta marca que combina esa tradición con toda la parte más de innovación con propósito. Y desde el departamento de marketing que ella lidera, defiende siempre un liderazgo muy cercano, con impacto y que trasciende lo que es el snack en sí, para poner en valor lo que es coherencia y compromiso social. Y del otro lado tenemos a Cristina Díaz, que es responsable de marketing en Fritoper, que ahora hablaremos. Cristina tiene una trayectoria de ya casi una década de experiencia profesional en empresas familiares siempre, además siempre de aquí, ¿verdad? De la Comunidad Valenciana o de la Terneta, ¿no? Muy cercanas, ¿no? Estás lanzando marcas históricas de alimentación, bebidas de la Comunidad Valenciana con una trayectoria muy sólida como brand manager en categorías como frutos secos, snacks, confitería, agua mineral, refrescos. Y actualmente has aceptado, llevas un año, si no Un recuerdo año mal, justo. un año ahora, el reto de desarrollar la marca propia de Fritos Pérez, de Fritoper, que es un fabricante, para el que no lo conozca, que seguro que lo conocemos todos, de papas y de otros, y de extrusionados y demás cosas, ¿no? Que era comentario. Bueno, pues este diálogo de este año, en esta edición, como siempre, recuperamos 2 de las tendencias del informe de tendencias 2025. En este caso, con vosotras hemos recuperado 2, que es el valor inteligente y Freak Society, que eran 2 tendencias que os van, como vamos a ver ahora en los asaltos, os van, yo creo que como anillo al dedo, ¿vale? O sea, os van fenomenal, ¿vale? Entonces vamos a empezar ya, que si no yo me enrollo muchísimo y luego me pegan unas broncas que para qué, porque duran demasiado los episodios. Vamos por asaltos. Las normas ya las recuerdo a todos en general y a vosotras en particular. Las normas son 4 asaltos. Yo abriré cada uno de los rounds, deduciendo algo el tema, pero esto no va de que yo os voy a entrevistar, simplemente vosotras vais a debatir y vais a poner encima de la mesa vuestros argumentos sobre determinadas cuestiones que yo estoy convencido van a interesar mucho a la audiencia que tenemos y a los que tenemos ahí al otro lado escuchándonos, ¿vale? El primer asalto. ¡Ping! Empezamos. El primer asalto va a versar sobre innovación en la marca propia, ¿no? Y precisamente sois dos marcas, tanto Fritoper como Belarte, que de esto sabéis mucho, trabajáis en la marca blanca, pero también estáis trabajando la marca propia, ¿no? Y aquí cuando alguien como vosotras se plantea una marca como la vuestra, o la que representáis, o para las que habéis trabajado en otros pasados profesionales, sale una duda aquí encima de la mesa, ¿no? Y es cómo vamos a crear valor y vamos a diferenciarnos cuando el cliente más grande es cliente vuestro, es vuestro principal cliente, ¿no? El competidor más grande, perdón, es vuestra propia cliente principal, ¿no? La marca distribuidora. Por un lado, el arte. Vosotros habéis optado siempre por la innovación, con propuestas siempre saludables, siempre adaptadas a lo que es el consumo más actual, el snack con ingredientes alternativos, los formatos on the go, ¿no? Acabo de leer ahora en LinkedIn una cosa que ha reposteado Silvia, a la que le mando un beso, que ha reposteado un tema de la empresa esta, ¿cómo se llaman los de vending con los que trabajáis? ¿VSA o algo Trabajamos así? con varios, seguramente el que haya posteado. Ahora tenemos ferias relacionadas con el mundo del vending, tanto EVE, que ha sido en la parte del norte, en Bilbao, como la que tendremos de ANEDA en Expo Congress en Toledo en noviembre. O sea que, Muy pero bien. sí, es un constante. Y EBS es uno de los grandes operadores también Muy de bien, pues se ha vending. reposteado un poco por eso, ¿no? Y la de canales, ¿no? Que, con los que trabajáis o con los que todo, ¿no? Yo la primera cosa que te lanzo encima de la mesa, y a ver Cristina también cómo lo ve, es velarte cómo conseguís mantener ese equilibrio entre ser una marca fabricante, fabricáis para otros, y al mismo tiempo seguir impulsando una marca con propósito, ¿no? Como se dice internamente, una innovación, ¿cómo lo hacéis a la hora de trabajar esa diferenciación? A ver, sí que es cierto y lo primero y principal es que
es muy difícil el transmitir esa tradición y ese producto de toda la vida. Muchas veces choca o se tiende a chocar con esa parte de innovación. Nosotros creemos que la innovación no deja de ser el vehículo para adaptar esa tradición y esa esencia de marca a los consumidores actuales. Y al final el consumidor actual nos da igual donde esté, entre comillas. Quiero decir, al final, tanto en la marca de distribución como en la marca de fabricante, para nosotros lo importante es ser accesible para el consumidor, con lo cual, cuando se trata de nuestra propia marca, pues obviamente sacamos pecho con mayúsculas, y cuando se trata de la marca de distribución, al final que el sello de Belarte vaya en cualquier paquete es un sello de garantía para el consumidor. Entonces, al final, para nosotros sobre todo es importante mantener este reto de trasladar la innovación a las necesidades actuales del consumidor con humildad, con absoluta humildad y desde la escucha activa de sus necesidades. Eso es un poco lo que intentamos, siempre hacerlo con propósito y eso, entendiendo que cada vez pues el consumidor también es mucho más informado, mucho más le importa mucho más las cosas, le preocupa lo que hay detrás de las marcas más allá de si es barata o es cara. Entonces al final nosotros nos preocupamos un poco también por eso, porque la innovación sea pues eso, el vehículo para pues transformar la esencia de la que partimos de pues aquel humilde horno en el que nació Belarte, pues a la gran distribución, la distribución moderna, el vending o cualquier otro canal en los que tenemos presencia. Sí, esa orientación a consumidor, ¿no? Cristina, vosotros que como Fritoper pues tenéis un papel clave, ¿no?, en el tejido industrial del snack en España, ¿no? Eso está clarísimo. Producís, sin entrar, para algunas de las principales cadenas de distribución, además, a nivel nacional, pero también estáis trabajando, y lo sé de buena tinta, que estáis trabajando en la marca propia, ¿no?, y en trabajar en esto, ¿no? Esto, por un lado, claro, os obliga a entender muy bien las necesidades del retail en general, pero os obliga, como os decía Patricia antes, ¿no?, también a entender las claves de consumidor, ¿no?, las tendencias de consumo, hacia dónde van, para poder impulsar esa marca propia, ¿no? ¿Cómo gestionáis? Os lo resumo en esa línea fina entre volumen y valor. ¿Cómo lo gestionáis vosotros? Sí, bueno, a ver, aquí el juego ha sido delicado, ¿no? Pero el momento en el que estamos es precisamente que a través de la fabricación de marcas a terceros, en este caso, lo que hemos hecho es consolidar un volumen que ahora sí que nos permite crear valor a través de nuestra marca propia. Es cierto que es un reto, porque además ha habido una frase que ha dicho Patricia que me la ha anotado aquí porque, claro, ¿no?, dice ese choque entre tradición, ¿no?, e innovación. Y claro, en nuestro caso la marca Fritos Pérez, que hay más tradicional, ¿no?, que una marca que lleva un apellido familiar, ¿no? Y cómo innovas desde ahí y lo haces creíble al consumidor. Entonces, bueno, en nuestro caso, el hecho de trabajar ahora sí en una marca propia e invertir en ella sí que nos ha permitido arriesgar un poquito más. De hecho, bueno, algunas pinceladas que vosotros bien sabéis, que os he ido comentando y tal, pues a través del packaging en este caso sí que hemos querido dar un pasito más, que quizá en la fabricación a terceros pues las líneas están más establecidas y no puedes arriesgar creativamente tanto, ¿no? A través de sabores, por ejemplo, el tema de innovación, sellos de calidad o premios de calidad a los que hemos aplicado. Que, ojo, no quiere decir que no estemos creando valor a través de la marca blanca en este caso, porque hacemos referencias a gourmet y hacemos referencias también con un punto premium, ¿no? Pero es verdad que a través de la marca propia sí que podemos dar un pasito más de riesgo, sí que podemos, un poco lo que decía Patricia, ese consumidor más informado, pues oye, intentar alinearnos un poquito más con ese escudo de la marca propia en este caso, pues que quizá la marca blanca por su propia concepción, ¿no?, pues hay más limitaciones o tienes que ser un poquito más conservador. Fíjate que con lo que estás diciendo en el contexto actual, a ver, una de las tendencias sobre la que estamos ahora hablando, que es la de valor inteligente precisamente, parte de, bueno, la situación económica es la que es, el consumidor se hace mucho más pragmático a la hora de seleccionar y de elegir en el punto de venta, en el lineal, qué producto me llevo, obedeciendo muchas veces a cuestiones más económicas por la situación actual en la que todos estamos. Se hace más pragmático, por tanto la marca blanca es la más demandada, por tanto crece y está creciendo exponencialmente, ¿vale? Eso está muy bien, acabas de decir, genero volumen para luego poder generar valor en mi marca propia, ¿no? Está claro, pero claro, y esto va para ambas, ¿no? Los márgenes en este caso, cuando hablo de estos, tanto en marca blanca como en marca propia, los márgenes cada vez para vosotras están siendo más apretados en todos los sentidos. ¿Cuál crees que es el camino para la diferenciación? ¿Pasa más por el propio producto en sí o por el relato de marca que tiene que acompañar a ese producto? Esta es para ambas, ¿eh?
Sí, a ver, si quieres, Chris, empiezo yo. A ver, es un mix, ¿eh? Al final, es lo que decía Cristina, es importante y es verdad que te da una seguridad y una tranquilidad, un pulmón financiero el tener esa marca de distribución, la marca blanca, pero también es cierto que al consumidor final también le da esa garantía y esa garantía se trabaja desde la propia marca de la compañía, es decir, el optar a certificaciones, como ya decía, de la ISO 14001, la IFS, EcoVadis. Esto al final lo único que te dice es que formas parte de una cadena de valor y lo haces desde unos estándares de calidad que no están en juego. Entonces, al final es cierto que eso cada vez lo entiende más el consumidor. Y aunque también es cierto que los bolsillos son importantes y fundamentales, y creo que en este caso ambas marcas lo tenemos absolutamente en cuenta, pues oye, no está reñido con esa innovación en sabores específicos o packaging un poquito más especial. Y luego también con el lugar del consumo del producto, pues todos los consumidores son conscientes de que si estás en una universidad y tienes un antojo, pues la máquina de vending te va a dar una opción como puede ser la nuestra y que en ese momento estás dispuesto a pagar un poquito de más, pero porque te está cubriendo una necesidad. Inclusive más allá de eso, yo sí que soy muy defensora de que nuestro producto, nuestra marca, no solo debe ser saciante a nivel alimentario, ¿no?, sino que de alguna forma sacia y acompaña, o sea, sacia también un poquito el corazón, ¿no? Igual queda como demasiado poético, pero es la realidad, o sea, acompañamos en ese momento al consumidor en el que o está disfrutando o simplemente necesita tomar un respiro y analizar un poco todo desde su propia calma interior. Entonces, es importante que eso lo conectemos con las marcas y se puede hacer también desde la marca de distribución, obviamente, pero no es igual de sencillo ni conectas igual. Claro. Qué Sí, bonito esto de saciar también el corazón, ¿eh? Me lo ha apuntado, bravísimo, me encanta. sino yo en línea totalmente con Patricia, yo creo más en el relato de marca, ya no solo porque es que depende mucho de la categoría de producto, ¿no? Pero es evidente que hay categorías de producto donde la diferenciación por producto es muy difícil. Quiero decir, hay productos básicos, ¿no? Patatas fritas mismo, ¿no? Donde la categoría en la que estamos nosotros, la diferenciación por producto es complicada, hacer algo muy diferente porque el producto base es el mismo, ¿no? Podrás innovar en sabor, podrás innovar en formato, podrás innovar quizá en el crujiente, ¿no? Pero más allá de eso, vas a necesitar de acompañarlo de un relato de marca para incluso explicar esa diferenciación de producto, ¿no? Que especialmente en los casos donde esa diferenciación es muy escasa, como digo. Eso por un lado. Luego por otro está el hecho de que esto no lo podemos controlar. O sea, el consumidor tiene una serie de percepciones y hace una serie de atribuciones psicológicas que escapan a nuestra lógica. Y ahí es donde entra el relato de marca, precisamente. Y a veces pueden ser cuestiones tan nimias en apariencia, ¿no? Como es el color de un envase, que ya lo puedes asociar, ¿no? Según qué valores, ese tipo de cosas. Entonces sí, vamos, yo soy muy partidaria de apostar más por relato de marca, que no quiere decir, no le quita valor a la diferenciación de producto, pero es que necesariamente siempre vas a tener que acompañarlo de un relato de marca que explique esa diferenciación que muchas veces el consumidor no entiende o no ve de primeras, ¿no? Totalmente de acuerdo con vosotras. Totalmente de acuerdo y bravísimo. Habéis hecho aquí unas aportaciones muy interesantes, ¿no? Y ahora, Cristina, también me quedo mucho con lo que dices, ¿no? Viendo el consumidor y cuáles son esas motivaciones que son tan complejas a veces de entender, ¿no? Fantástico primer asalto, ¿no? Lo declaramos como finalizado este primer asalto que lo habéis hecho fantástico. Vamos a por el segundo. Al segundo asalto, que aquí entramos en un tema muy interesante también, que lo hemos titulado el comunicación y percepción de marca, ¿no? Bueno, sois dos marcas que tenéis por delante, pues, y estáis trabajando con un reto que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es comunicar valor, estábamos hablándolo justo ahora, en un entorno donde el consumidor ni siquiera ve el logo. O sea, ya llega un momento que en el lineal hay tanta saturación, la guerra del packaging que os voy a contar a las dos, que veo cómo sufrís y cómo trabajáis, ¿no? De esa manera, tanto los procesos creativos, ¿no? De todo. Y eso precisamente es uno de los pilares, ¿no? De valor inteligente, ¿no? Que es precisamente esa creatividad como generadora, la creatividad como generadora de valor percibido. Ya no basta tener ese producto fantástico, que lo tenéis ambas dos, sino que hay que tener una historia, un tono, una estética, que conecte, ¿no? Que conecte y sacie el corazón, que decía antes Patricia, ¿no? En Belarte
vosotros, por un lado, Patricia, habéis sabido mantener una imagen muy, 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 muy reconocible, altamente reconocible, la imagen de Milarte. Hablo de lineal, hablo de marca, luego de packaging en el punto de venta, ¿vale? Pero la tradición, si no se reinterpreta bien, puede quedar en casposa, en anticuada, en algo un poco, ¿vale? Como ha habido algún ejercicio de alguna marca, ¿vale? Que ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que dicen, muy creativo, pero han anclado la marca muy en el pasado, ¿verdad, Cris? Quiere decir que ahí hay cosas con las que son complicadas. Patricia, ¿cómo evolucionáis la marca sin perder ese sello tan reconocible que tenéis vosotras? A ver, nosotros como que somos muy conscientes de que no queremos ser una marca que grite con un altavoz en medio de la plaza del pueblo, o sea, nos conformamos con ser una marca que habla claro y desde la honestidad. Nosotros cogemos y tenemos un ejemplo muy reciente que ha funcionado muy bien, que es el de la campaña de rutas, cogemos incluso nuestras propias debilidades y las comunicamos con total naturalidad, es decir, pues oye, somos personas, tenemos estas virtudes, pero también tenemos estos defectos. Y no perdemos la calidad por hablar de ellos. Al final nos gusta pues tener ese tono de comunicación transparente y honesta con el consumidor, porque no se nos puede olvidar que al final detrás de las marcas también hay personas. Y a nosotros nos gusta transmitir lo que nos gustaría escuchar de las marcas. Es decir, si se rompen no pasa nada, pero es que son frágiles. Como tú un lunes después de un fin de semana de locura con las amigas, por ejemplo, ¿no? Pero al final, pues esa transparencia y esa tranquilidad, a nosotros nos gusta cogerlo, o sea, agarrarlo con fuerza y transmitirlo en la comunicación. Y luego también esa parte que es muy típica, esa ironía valenciana, ese chascarrillo que a nosotros tanto nos gusta en la terreta, pues también nos gusta aplicarlo. Al final oye, no vamos a perder la honestidad porque usamos un poquito de humor y al final a todos nos apetece reírnos de vez en cuando, pues porque la vida no es fácil para nadie y si encima alguien nos da una chapa desde las marcas solo faltaría, ¿no? Entonces sí que jugamos esas dos grandes vertientes, esos ejes, transparencia y honestidad y humor. El humor es importante no perderlo. Totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Totalmente. Y Fritoper, Cristina, para vosotros la marca pues ha tenido históricamente un rol más discreto como marca, ¿vale? Sí que es verdad que tú has venido a precisamente agitar lo contrario, sino a crear ese valor, son la marca propia. Pero en vuestro caso la categoría de ese tipo de snacks está viviendo es una revolución a nivel de estética, conceptual, brutal. O sea, las grandes multinacionales, sin entrar en cuáles, están haciendo genuinas barbaridades en cuanto a con muchísimo dinero, barbaridades muy bien hechas, con mucho dinero, con muchos recursos, con mucho todo, ¿no? Incluso los propios distribuidores, Lidl, el caso de Lidl, apostando por la marca propia y haciendo cosas muy interesantes también, construyendo esa marca propia de Lidl, o Día, ¿no? Que está apostando por ese tono un poquito más emocional y ese storytelling un poco de cercanía, ¿verdad? Que están viendo Día ahora mismo. O sea que los propios retailers con sus marcas también están haciendo un camino muy interesante. Para vosotras, en el reto marca propia, Cristina, ¿crees que la creatividad puede ser ese gran aliado con el que combatir en ese sentido con el perfil más industrial? Puede, no, o sea, para nosotros debe. Vamos, es que en este sentido, justamente has comentado, ¿no?, que está agitando, hay mucha agitación y dinamismo en snacks concretamente. Nosotros, ¿qué estamos intentando hacer? Precisamente, estamos intentando llevar toda esa creatividad y dinamismo que sí estamos viendo en snacks, lo estamos intentando llevar a patatas fritas, que históricamente siempre ha sido una categoría un poquito más tradicional. En España lo sabemos, no es ningún secreto y seguro que Patricia también se encuentra con eso a diario. Somos de paladar un poquito más conservador, ¿no? Nos cuesta a lo mejor abrir la mente a sabores un poquito más exóticos o que de entrada suenen extraños. Pero es que ahí entra la creatividad, precisamente. Entonces, nosotros hemos intentado un poco imitar ese efecto que sí que está habiendo en los snacks y traérnoslo a patatas fritas. Ya no solo por sabor, sino también a través del packaging. Y aquí, de hecho, también me ha notado una frase que ha dicho Patricia, ¿no?, sobre el tema de hacer las debilidades una fortaleza, porque nosotros precisamente el packaging que estamos trabajando, y cuando apostamos por eso sabíamos que era un riesgo, lo hicimos a conciencia, por los colores y por los códigos visuales, pero precisamente un poco lo que intentábamos era romper un molde y es verdad que cuando testábamos el packaging, pues por esto las debilidades, ¿no?, que comentabas, Patricia, pues salía mucho el comentario a veces de es que es un packaging feo.
Y eso lo hemos escuchado. Y aunque esto pueda crear resistencias internas, ¿no? Sobre todo en este caso, pues una empresa familiar, como os digo, al final, yo devolvía la pregunta, digo, de acuerdo, es feo, pero ¿te ha llamado la atención? Sí, ¿no? O sea, tú lo ves esto en el punto de venta, con toda la de estímulos que tienes en un solo lineal, y tú lo ves, y dices, no, claro, si verse se ve. Entonces, claro, al final, a través de esta creatividad, precisamente que me preguntabas, Juanvi, ya sea para bien o para mal, en el sentido de que al final la estética está más allá, o sea, ese es un tema estratégico, ¿no? Entonces, completamente, no nos queda otra. Además, es un punto muy delicado porque nosotros somos fabricante de marca blanca. ¿Cómo podemos aportar valor sin canibalizar al mismo tiempo a nuestros propios clientes, aportándoles valor en su lineal dinamismo? Pues es que no te queda otra que tirar de creatividad, quiero decir, es que es el camino. Es el camino y es la estrategia, eso lo tengo muy claro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando entras en un terreno creativo donde tengo que apoyarme en cuestiones más de estrategia de marca, ¿no? Y empiezo a analizar valores sobre los que asentarme, y además en vuestros dos casos, y en la mayoría, yo creo, de fabricantes de vuestras categorías, yo creo que los valores comunes, ¿no? Que es auténticos, honestos, cercanos, todos lo tenéis de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo lo veis desde el punto de vista de la dirección de marketing, ¿vale? Y cómo enfocáis estratégicamente esa creatividad, cómo conseguís que esos valores no sean a vacíos o a genéricos o, bueno, me he apuntado a este valor y ya está, ¿no? Es para ambas. Ya, no, si es que no es fácil la pregunta, Juanvi. No es fácil. Yo, si quieres, empiezo esta ronda yo, Patricia, porque esta pregunta la llevaba reflexionando, porque es verdad que no es fácil de contestar, ¿no? Al final, pues yo, sin querer ponerme aquí sociológica, ¿no? Pero es verdad que una reflexión que venía haciendo era, es que me da la sensación, ¿no?, de que muchas marcas hoy, sobre todo nuevos lanzamientos, nuevas marcas, muchas de estas avaladas por influencers y tal, ¿no? Digo, tienen como el síndrome Netflix, ¿no? Lo voy a llamar, síndrome de las plataformas de televisión, que es un poco este fenómeno por el cual pues se lanza una serie, ¿no? Y de repente tienes a los medios, a las redes sociales, 10 razones por las que no puedes perderte esta serie, la razón por la que tienes que ver la serie del momento, y se genera un ruido mediático hasta que lanzan la siguiente serie. Y ya nadie se acuerda de la anterior, pero la nueva serie vuelve a ser la serie del momento que no te puedes perder, ¿no? Y con las marcas, con el lanzamiento sobre todo últimamente y tal, sí que me pasa un poco eso, como que tienen muchísimo ruido mediático, ¿no? No sé si Patricia está de acuerdo. Hacen mucho ruido, se vuelven virales por un momento, pero luego no tienen una trayectoria que continúe en el tiempo, ¿no? Y claro, eso me llevaba a responder la pregunta, digo, ¿cómo diferenciarte sin caer en valores vacíos? Pues para mí a través de la consistencia en el tiempo. O sea, que no te quedes en un boom, ¿no? O en un ruido momentáneo, en la viralidad del momento, sino que al final, oye, te estabilices y seas una marca que está ahí permanentemente. Ahora, por ejemplo, ¿no?, está OT en la palestra, ¿no?, que está con el programa. ¿Cuántos años tiene la marca OT desde que se lanzó? 25 años, ¿no? 25 años fácil. Ahí está. Entonces, esa consistencia en el tiempo, respetando la esencia, pero trayendo a su favor las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias del momento, sin perder lo que es. No sé, a mí me parece un poco eso, ¿no? Es la capacidad de ser consistente en el tiempo, de no quedarte en la curva, ¿no?, en el pico, sino ser capaz de mantenerte. Yo creo que también es importante no solo el pico y pala constante del que hablas, sino, o sea, transmitir de verdad esos valores. Al final la honestidad conecta, pero cuando es de verdad. Si al final como consumidor ves que hoy una marca, porque se une a un influencer, es honesta, pero mañana es honesta esa misma influencer con otro, o al revés, o la marca con otro valor, al final el consumidor no es tonto, es muchísimas cosas y podemos entrar en gustos y no, pero lo que no es el consumidor es tonto. Entonces al final también llega, es verdad que es un mundo muy difícil, ¿no? Y la fidelidad está, yo creo que casi sobrevalorada, pero al final que te elijan porque creen en la marca hace que ganes esa consistencia, y eso solo se demuestra bailando, ¿no? O sea, al final hay que serlo y parecerlo, y el parecerlo es maravilloso y es necesario a la hora de lanzar un proyecto, pero si luego a la hora de la verdad no estás, pues la gente al final lo termina notando. Entonces, eso es lo que al final consiste, ¿no? O sea, es como el SEO y el SEM. Al final, un poquito de las dos es necesario a la hora de establecer una estrategia, pero el SEO todos sabemos que es pico y pala y cuesta mucho, pero sin embargo luego obtiene unos resultados brutales, y el SEM es, boom, este ruido de ahora que tiene unos resultados brutales ahora, pero mañana pues igual se te ha olvidado ya. Entonces al final es
buscar ese equilibrio entre la tendencia de la comunicación, porque al final el consumidor estamos divididos en tribus y cada tribu tiene un lenguaje y eso hay que entenderlo también, pero al mismo tiempo ser de verdad, o sea, no tiene más truco, al final quedan estas cositas, parece que no, pero Totalmente. quedan. Oye, temazo y bravo, Cristina, con esa tirada, ¿no? de Netflix. Y es verdad, ¿no? Ahí lo has dicho fenomenal, lo has descrito muy bien, ¿no? En ese sentido. Yo creo que todas estas marcas grandes, ¿no? Que van lanzando los toquito, pero no voy generando, con eso no estoy generando marcas, estoy generando el mejor volumen porque no lo tengo por otro sitio y con eso necesito generar recursos para generar valor en la marca o lo que sea. Esa es su estrategia, ¿no? Pero sí que es verdad que eso despista mucho y tiene razón Patricia en ese sentido, ¿no? Eso el consumidor no se lo cree, quiero decir, como marca. Otra cosa es que le genere curiosidad a un momento dado una cosa concreta, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del fracaso de Mixta, ¿no? Que al final iba a una cosa muy concreta y luego no fue nada y Mixta no es nada, ¿vale? A ver, Entonces, también es cierto que tanto Chris como yo trabajamos para marcas que son empresas familiares relativamente pequeñas, entonces correcto, los presupuestos con los que contamos, no he visto el de Chris, pero me puedo hacer una idea, son cortitos. Entonces, correcto. es verdad que nos toca hacer como un análisis estratégico mucho más profundo porque Eso no es. nos podemos equivocar en un euro o nos podemos equivocar Ahí menos en está. un euro que cualquier otra compañía. Y eso Eso al es. final, pues fuerzas a trabajar una creatividad por encima de lo normal Total. y caer en eso, en, oye, a mí como persona, ¿qué es lo que me hace coger una marca u otra? Yo creo que es donde lo tenéis más complicado y donde hay que quitarse el sombrero con lo que hacéis y con vuestro trabajo, ¿no? Porque estáis elevando vuestras marcas de una manera a base de mucha lucha y mucha pelea, porque es verdad, vosotras no os podéis permitir este juego, ¿no? Es imposible. Como decía Cristina, hay que mantener una línea, ser muy coherentes, ir poco a poco construyendo esa imagen de marca, ¿no? Porque si no es muy difícil combatir a los grandes, ¿no? Que sí que tienen esos recursos gigantes. A mí me viene la frase de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no te gustas tengo otros, ¿no? Esto es mi producto, no te gusta, tengo otro. Boom, 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 voy cambiando. Y no pasa nada porque tengo recursos suficientes para seguir lanzando nuevas cosas, ¿no? Oye, fantástico, que ha salto más interesante y felicidades, Y a sin las... sangre, ¿eh? Y sin sangre. Sí, sí, súper interesante, ¿vale? Y bueno, por aquí hemos hablado dos asaltos que han versado sobre todo un poco, pero sobre todo con la tendencia de valor inteligente, ¿no? Pero con la de Flip Society, que creo que aquí vamos a tener mucha jarana con vosotras también en ese sentido, ¿no? Porque ahí tenéis una ventaja, ¿no? Con respecto a los grandes, ¿no? Es en el asalto 3, ¿vale? Vamos a hablar sobre esta Flip Society en ese nuevo modelo de consumidor y de comunidades, ¿no? Que ha surgido y que la Freak Society al final nace esa tendencia de la observación de cada vez aparecen más nichos, más nichos de consumo, más nichos de consumidores, creadores de contenido que se adhieren a esos nichos de consumo y que generan unas comunidades absolutamente frikis de eso, que les da igual exactamente lo que pasa alrededor, son absolutamente fieles a esa marca, a ese creador de contenido, a lo que sea, ¿no? Y que son muy atomizadas, ¿no? Están repartidas por el otro lado. Ayer leía yo que había lanzado, ¿cómo se llama la mujer esta? Una de las Kardashian, Kylie Jenner, que había lanzado una nueva colección de estas súper polémica, es un spot que aquí en España esto, vamos, te lo censuran a la primera, ¿no? Porque se pasa a 3 pueblos en todos los sentidos, pero le da igual que pueda ofender a las mujeres, que pueda ofender a los colectivos de inmigrantes, que pueda ofender a los que son de Trump o anti-Trump. Le da exactamente igual. Ella ha lanzado esto y en horas ha agotado las existencias de la colección. Su comunidad es tan friki que le da igual todo lo demás, ¿no? Creo que eso es un temazo para vosotras, ¿no? En ese sentido. Conectada. Creo que vosotras conectáis, o vuestras marcas conectáis directamente mucho con esto, ¿no? Buscar eso que es diferente, eso que es espontáneo, eso que es auténtico, ¿no? Que es un poco el origen de lo friki, de esas comunidades, ¿no? Entonces, Belar, te lleváis mucho tiempo conectando con estilos de vida que son activos, que son saludables, que son reales al final, ¿vale? Pero sin caer en ese aspiracional externo ni en el postureo jamás, ¿vale? ¿Cómo adaptáis una marca que es tan transversal en ese sentido, que está presente desde la merienda del cole
a la cola de oficina o como acabábamos de hablar en un vending, cuando me estoy yendo a currar, ¿vale? ¿Cómo hacéis esto para adaptaros a esos microuniversos de consumo que están existiendo? Sí que es cierto que bueno, pues el consumidor no se define ya por edad. El ejemplo del Freak Society es pues la realidad, sino más bien por una actitud, un estilo de vida. Nosotros somos muy activos en la observación, o sea, nos encanta ver cómo va evolucionando el consumidor y cómo reacciona en cada momento, pero es cierto que nosotros llevamos como 2 líneas de desarrollo y voy a ir a andar con cuidado para no adelantar spoilers, pero sí que es cierto que aunque nuestro producto es un producto que se puede consumir en diferentes edades y en diferentes momentos, y eso es lo que nos hace conectar, sí, puede ser joven y te gusta la tradición, puede ser mayor y volverte loco con las innovaciones y el mundo friki raro. Entonces al final nosotros buscamos justo ese momento en el que forma parte Belarte de esa convivencia, y es vale, lo que decía al principio, ¿no? Todos nos tomamos ese respiro, o todos nos viene bien el hacer una paradita y seguir, ¿no? Entonces es ahí donde estamos. El evolucionar hacia esos nuevos consumidores y esos pequeños nichos de consumidor que se dejan llevar por estas rarezas, pues también lo hacemos desde la innovación, es decir, escuchando cuáles son las tendencias de sabor, cuáles son las tendencias de packaging, incluso de otro tipo de productos dentro de la categoría o no, y esto lo dejo ahí como muy abierto, porque bueno, pues va un poco de lo que vendrá en el futuro en el caso de Belarte. Al final sí que dedicamos mucho tiempo, también por lo que decía antes, el presupuesto es limitado, entonces no te la juegas con grandes lanzamientos, los aterrizas y los piensas muy mucho, haces estudios, analizas al consumidor, al target, y entonces dices, vale, con esto y con estas características ya voy. Me voy a equivocar, posiblemente en algunas cosas sí, en otras no, pero el margen de error lo tienes mucho más controlado. Eso me engancho a lo que acabas de decir porque me viene fenomenal para hacerle el planteamiento a Chris, ¿no? Cristina, vosotros desde Fritoper, ¿no? Vuestra gama y vuestro alcance os permite observar mucho todas esas tendencias precisamente de primera mano, ¿no? El snack familiar, el picoteo para no sé qué. Tenéis esa observación muy clara y la acción-reacción que existe en vuestro público y en vuestro consumidor, en vuestro comprador, ¿vale? ¿Cómo percibís ese futuro vosotras desde vuestra marca, ¿vale? ¿Pasa por crear propuestas que estén más especializadas para cada tipo de consumidor, incluso dentro de la propia marca, o por otros territorios? A ver, aquí como todo depende de la categoría. Hay categorías que se prestan más a esa segmentación que dices que otras. No es lo mismo pues moda o tecnología, ¿no? que en nuestro caso alimentación, que lo tenemos más fácil en el sentido de que al final yo creo que la clave es desarrollar un surtido que te permita satisfacer un espectro de consumo muy amplio, ¿no? Tanto de necesidades como momentos de consumo en ese caso. Pero esto ¿ves? Me conecta a la pregunta anterior que hacía sobre diferenciación de producto o relato de marca. Precisamente gracias a un relato de marca tú puedes segmentar y pues ampliar tu surtido por nuevos sabores, nuevos formatos. Que si tienes un relato de marca coherente, tú puedes estirarlo como quieras. El problema es cuando quizá tú el relato de marca lo anclas en valores que te limitan, ¿no? Pues por ejemplo, si tú te anclas en, no, pues Fritos Pérez es una marca gourmet premium. Claro, ahí como tú puedes justificar una innovación que sea más percibida como friki, ¿no? Ahí es donde el consumidor, lo que decía Patricia antes, te pilla con la mentira, ¿no? Como quien dice, porque estás intentando colar algo que no va con tu relato de marca. Pero en cambio, si tu relato de marca es, pues mira, yo soy una marca divertida, me gusta probar cosas, por eso te lanzo un packaging en este caso que no te esperas o que te pueda parecer hasta desafiante, ¿no? Visualmente. Entonces sí que me permito jugar más con ese surtido e irme más a segmentos nichos. Pues mira, ahora te voy a sacar un sabor con un puntito picante, pero también tengo una opción con un picante todavía más subido y luego tengo un sabor que no te esperas nada en la patata frita, ¿no? En este caso. Entonces yo creo que al final esa segmentación te la facilita mucho también, ya no solo la categoría, digo, porque la categoría también te limita en ese sentido, sino el relato de marca que tú has construido. Te permite jugar más o menos, ser más o menos flexible. Yo ahí añadiría, y es totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, al final es cuando conectas desde ese propósito y no desde la moda, es mucho más fácil, ¿no? O sea, al final, obviamente, cada uno tenemos nuestras rarezas, pero es que las rarezas nos hacen únicos y eso es lo que nos hace conectar, yo creo, ¿no? O sea, siempre no teniendo en cuenta que, sí, las modas hay que tenerlas en cuenta, obviamente, porque a lo mejor hay modas que te duran 5 años y dices, o me subo o me la pierdo, pero
pero no es un poco el foco de la estrategia, sino hacerlo desde esa conexión mucho más emocional. Totalmente, y por cerrar este asalto que lo acabáis de comentar, ¿no? Precisamente, además, los grandes competidores, imagínate un Leis, ¿no? Por este lado o por este un Grefusa con cualquiera de las cosas que esté trabajando, ¿no? Al final, los grandes competidores, o Lidl, que hemos comentado antes también, ¿no? Con su marca propia, al final están todos segmentando sus líneas mucho en ese sentido y tal. Y yo creo que un poco lo habéis contestado, ¿no? Al final, vía ese trabajo constante, es como vosotros podéis defender frente a toda esa ocupación, ¿no? de nichos tan concretos con in-house, con cosas muy, muy piloto que hacen, ¿no? A ver, estaría mal no decir que no estamos solas en esto, ¿no? Al final el soporte de equipos, ya sean internos o externos, es fundamental y al final hay muchas personas detrás que ayudan a impulsarlo. Eso es... O sea, desde la UGC que te hace una receta hasta la agencia, la diseñadora in-house, cualquier persona que forma parte del equipo ayuda a que conectemos, porque al final somos muy variopintos también dentro de estos equipos, ¿no? Entonces es toda ayuda. De hecho, muchas veces los insights, precisamente de oye, nuevos nichos, nuevas tendencias, que a lo mejor tú, pues no estás desde marketing, ¿no? Que muchas veces se habla de la miopía del marketing, porque a veces estamos tan centradas en, oye, maximizar un presupuesto, optimizarlo, tengo que X lanzamientos, ¿no? En este año. Pues muchas de estas tendencias u oportunidades vienen, en nuestro caso, por ejemplo, laboratorio y más de. Es decir, que oye, aromistas que te dicen, no, pues mira, te traen sabores que tú de primeras nunca te hubieras parado a pensar, ¿no? Y nosotros la gama de innovación que estamos trabajando ahora, 2 sabores por lo menos no estaban contemplados inicialmente, o sea, fueron propuesta de aromistas que nunca se nos hubiera ocurrido pensar que eso podía. Tenemos que hablar, Cris, porque los aromistas que han venido también por Velarte han traído cositas interesantes. Pues oye, cuando quieras. Bravísimo, bravísimo. Gran asalto, el número 3, que damos por concluido. Muy bueno también. Y el último asalto, el cuarto y último, vamos a hablar de futuro, ¿vale? Vamos a hablar un poco de futuro, de valores y de propósito, ¿no? Que también apela un poco al de valor inteligente. Fíjate que lo definía, ¿no? La capacidad esa de pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Que vosotras tenéis y vuestras marcas, por lo que habéis contado. Los 3 asaltos anteriores lo trabajáis fielmente, ¿no? Al final ahora todo coexiste, estamos en un momento en el que absolutamente todo coexiste. El valor diferencial a lo mejor está en ese propósito, en cómo se construye esa propuesta de valor, ¿no? Que son un poco cosas que a mí se está comentando hace un momento, ¿no? Velarte, en vuestro caso, ya hemos dicho que el propósito está ligadísimo a esa tradición, al comportamiento con el bienestar o la relación vuestra con el bienestar, la honestidad, el enfoque responsable, al final en toda la cadena de lo que trabajáis, ¿no? El sabe lo bueno, ¿no? En estado puro, que es el claim de vuestra marca, ¿no? Hace poco lanzasteis además una campaña como la que has comentado, la de Rotas, que oye, poníais en valor precisamente esto, ¿no? Lo que decías, la honestidad por delante, ¿no? Que va por delante nuestra honestidad, sí, mi producto se rompe. Y esto lo hago campaña y lo cuento y la aceptación ha sido brutal, ¿no? En ese sentido por parte del público, ¿no? Te decía, Patricia, ¿habéis notado algún comportamiento en el consumidor en ese sentido a través de la campaña? ¿Había un cambio? A ver, sí que hemos notado que al final la coherencia se premia. Yo creo que el consumidor al final, el ciudadano en general, estamos como cansados de que nos digan una cosa y luego la realidad sea diferente. Entonces, en una marca encuentras que lo que dice y lo que hace es lo mismo, al final terminas creyéndola y apuestas por ella. Y creo que es lo que ha pasado al final con la campaña de Rotas, pero al final también es la esencia de Velarte. Velarte es una empresa familiar y tú, Juanmi, sabes de primera mano que la propiedad, o sea, doña Amparo, cuando viene por la fábrica, pasa y baja a la línea de producción, saluda a todo el mundo, o sea, realmente es una empresa familiar con mayúsculas. Y Silvia, que está asumiendo ese relevo generacional, hace exactamente lo mismo y al final dices, es que esta esencia no la puedo perder. Entonces, cuando tienes la oportunidad de hacer una campaña como la de Rotas, vas con esa humildad, pero porque lo estás mamando en casa y al final no se trata de otra cosa. Y si ves encima que el consumidor premia esa coherencia de lo que dices y lo que haces, es como sudamos todos mucho con esta campaña, todos tuvimos dudas de a ver cómo se iba a tomar, pero lo asumimos con humildad y sobre todo con responsabilidad y al final parece que se premia. Muy bien. Y Cristina, desde Fritoper, os posicionáis mucho principalmente como esa marca fabricante, poniendo el valor en el expertise,
en la tradición, en el know-how también potente, porque tenéis un know-how brutal sobre el producto que hacéis y que fabricáis, ¿vale? Y sabemos que hay una intención de reforzar mucho vuestra marca, lo sabemos de primera mano además, y de ahí tu rol también en la compañía, ¿no? En un futuro no muy lejano, si puedes o hasta donde puedas dibujar, ¿vale? ¿Cómo esperáis construir esos vínculos con el consumidor más allá del producto? Lo que puedas dibujar, ¿eh? Sí, a ver, aquí ha sido curioso un poco, ¿no? Al final la sensación ha sido un poco como que nosotros ponemos el producto y lo que pase a partir de ahí escapa a nuestro control por esta espontaneidad que tiene el consumidor hoy con las redes sociales. Porque bueno, nosotros precisamente el punto de partida ha sido nuestro producto, es decir, lo que es la gama de innovación y el rebranding de Fritos Pérez ha estado muy pensado para que desde el punto de venta se dialogue con el consumidor, es decir, hemos añadido guiños a través de figuras que son memes populares de Internet, frases asimismo que forman parte de la cultura de Internet. No hemos sido explícitos con el sabor en este caso, o sea, lo dejamos más a la imaginación del consumidor en el packaging. Y lo que nos ha pasado allá donde hemos hecho pequeñas pruebas de producto en cadenas a nivel regional, pues nos hemos encontrado con que el consumidor de forma espontánea ha visto eso, se lo ha llevado a su casa, ha hecho reviews probando los sabores, se ha grabado, lo ha subido. En algunos casos han sido cuentas que, claro, hasta nos han llegado a generar debate interno porque eran cuentas con a lo mejor 118.000 seguidores, no necesariamente de aquí de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y es como, ostras, a ver cómo manejamos esto para que no se nos vaya, porque todavía estamos en una fase muy, muy inicial. Entonces, un poco por eso de cómo construir esos vínculos, pues es que a veces, si el producto ya está muy concebido para estas nuevas generaciones, este nuevo momento, escapa a tu control, porque no puedes controlar, ¿no? Coja un consumidor, se lo lleve a su casa y se haga un vídeo haciendo una review de he visto estos nuevos sabores, los he probado y os digo qué tal me saben, ¿no? Entonces, está en ese sentido, el panorama es más retador en ese sentido. De hecho, nosotros es un poco el próximo paso, si la implementación comercial va bien, lo que queremos precisamente es apoyarnos en este tipo de usuarios, de embajadores de marca, para que amplifiquen este nuevo producto en el que estamos trabajando. Pero bueno, es eso, que llega a un punto en el que también es un poco difícil controlar la reacción. En este sentido, ya os digo, o sea, fue una prueba del producto que hicimos a nivel regional y nos ha pasado con varios perfiles de usuarios que de forma espontánea se han grabado a sí mismos, lo han compartido, ¿no? Pero eso ya genera un propio vínculo con el producto. Ya te estás posicionando de alguna manera sin tú haber hecho mucho más. Claro. Muy coherente, Patricia, con lo que estabas tú precisamente contando, ¿no? Y con qué cara de riesgo ponéis, ¿no? Cuando habláis de precisamente, vamos a ver esto cómo reacciona, ¿no? Tú decías el caso de Rotas, a ver cómo reacciona el público con una campaña así, o tú ostras, ¿cómo va a reaccionar el consumidor cuando le lance este sabor o esta innovación que estoy trabajando en sabores o en lo que sea, ¿no? Y en la expectativa, ¿no? Y yo sé que lo medís, que todo esto está medido antes y me consta que mucho con investigación y con test y con todo, pero claro, ¿hacia dónde creéis vosotras ambas dos, ¿no? Porque al final todo esto tiene que impactar en negocio, ¿no? Todo esto, si no, esto no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? ¿Hacia dónde creéis, con el entorno que estamos dibujando a lo largo de todo el diálogo, ¿no? Unos mercados en ambas categorías súper competitivos, muy automatizado todo, muy emocional, porque todo el mundo está trabajando en las emociones de distintas maneras, pero trabajando en la comunicación muy emocional. ¿Qué creéis que al final va a marcar la diferencia? ¿Hacia dónde va ese futuro de las marcas de alimentación? Es cierto que la parte de la marca blanca y la marca propia del fabricante, la nuestra, pues siempre el debate está servido también a nivel de consumidor y usuario. Hemos recibido seguramente comentarios absolutamente todos de, pues sois vosotros mismos los que habéis conseguido que la marca blanca empiece a ocupar un lugar protagonista por encima del vuestro. A ver, al final el adaptarte no es equivocarte, es decir, cuando al final le das al consumidor y le cubres la necesidad que tiene, y eso es lo que se ha hecho también a través de la marca de distribución, no es equivocarte. Obviamente los grandes presupuestos que tienen otras marcas no los consiguen gracias a la marca de distribución, esto es así. O sea, no puedes conseguir el certificarte en grandes cosas y conseguir grandes premios o el diseño de tu vida gracias a un presupuesto cero, no. Entonces al final, si no hemos sido culpables o no,
O sea, yo creo que al final nos hemos adaptado y, como decíamos al principio, el equilibrio es la clave del éxito y al final es necesario estar o que llegar al consumidor sea cual sea la vía, o sea, sin sacrificar calidad y sin sacrificar lo que somos como valores. Y yo creo que esa sí debe de seguir siendo la línea a trabajar, es decir, hay lugar para todos y en ese lugar para todos yo creo que cuando te pones a elegir, obviamente te pones en un lineal, categoría que seas, o yo también he trabajado en otras empresas familiares de gran consumo con este problema y te ponías en el lineal y pasa lo mismo, al final impactamos tanto y sobreestimulamos tanto al consumidor que ya no solo vale con tener un packaging atractivo o con ser el más barato. No, hay que aportar mucho más al consumidor y el consumidor tiene que sentir que como persona entiendes cuáles son sus problemas del día a día y en eso es en lo que estamos trabajando, a veces con unos precios muy asumibles y muy accesibles, porque también hay consumidores que tienen un bolsillo muy limitado y otras veces pues con algo más de alegría y con predisposición, porque también hay consumidores que tienen un bolsillo más pudiente, ¿no? Entonces, camaleónicas. En marketing somos camaleónicas. Totalmente. Yo añado sobre lo que comentaba Patricia, que yo creo que una cosa que va a marcar la diferencia también, y además creo que es lo que está generando una brecha grande, ¿no? entre las marcas. Yo creo que va a ser un poco esa capacidad de engancharse rápido y con presupuesto a la tendencia del momento. Hablo, por ejemplo, pues yo que sé, los Montoya, ¿no? Del momento, o la velada del año. O sea, que decir, son eventos que en el momento en que ocurren copan prácticamente todo lo mediático, y yo creo que lo que va a marcar la diferencia un poco es esas marcas que tienen músculo, tienen capacidad, tienen recursos para engancharse rápidamente, aprovechar esa ola y estar en el candelero o en la conversación. Claro, esto un poco en línea con lo que decía Patricia también. Lógicamente, las empresas familiares más locales o más pequeñitas o que tenemos un presupuesto muy ajustado, ¿no? Hoy por hoy no podemos estar ahí o nos cuesta mucho estar ahí. Y yo creo que esto sí que está generando una brecha importante, ¿no? Que al final llega a un nivel... O sea, ¿hay espacio para todas las marcas? Sí, pero también es verdad que esas batallas las están copando, ¿no? Los que pueden realmente. Y yo creo que es un poco lo que está también diferenciando a muchas marcas hoy en día, precisamente esa capacidad de subirse a la conversación y estar en el momento. Y al final es lo que queda, ¿no? Ese ruido que hacen en ese momento, pero el consumidor ya los asocia con un momento televisivo o con un evento concreto o con un hito, ¿no? Y eso, pues bueno, es un reto, problema para quienes todavía estamos ahí en un momento más incipiente, quizá. Es un desafío, pero Cris, también piensa que luego tenemos las empresas pequeñitas, unas agilidades que no tienen las grandes. No, es decir, totalmente, eso es a la hora de lanzar un producto, la agilidad que tenemos nosotros, y muy mejorable, porque al final siempre es mejorable, no la tienen las grandes multinacionales, porque tienen que pasar por tantos departamentos para OK, que al final dice, vale, aquí somos 3, pero entre los 3 decidimos súper rápido, no somos 200, entonces hay cositas que cuidado, que como nos vaya muy bien y tengamos presupuesto, les vamos a plantar cara, ¿eh? Que luego también el apego que tiene el consumidor a lo de aquí, a las raíces, eso también es verdad que es algo nuestro que tenemos nosotros y de lo que no pueden presumir esas otras grandes marcas. Eso es una virtud que tenemos. Es cierto, y en ambas marcas vuestras ese arraigo y esa conexión con la parte más local, claro que existe y que se trabaja, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo con vosotras. Al final es verdad que es complicado competir, como decía Cristina, esas grandes marcas que tienen los recursos suficientes para reaccionar desde el punto de vista de la comunicación con rapidez y meterse en cuestiones de tendencias muy concretas en un momento dado y entrar y salir con muchos recursos en eso, pero también tiene razón Patricia que vosotros tenéis una agilidad a la hora de innovar que no la tiene nadie, ¿no? A la hora de sacar productos nuevos, una innovación, un sabor y además con una calidad muy buena y con unos procesos muy, muy, muy garantizados y muy vigilados, ¿no? Yo creo que está ahí un poco el jugar con esas dos cosas, ¿no? Como dice Patricia, a la que se descuiden, ojo, que tenéis mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? A la hora de robar cota y a la hora de plantarles cara a los grandes, que seguro que lo vais a conseguir, ¿no? Este 26 creo que pinta muy bien para más marcas, o sea que vamos a por él. Fantástico cuarto asalto también. Vamos con una ráfaga de preguntas rápidas, le llamamos las preguntas incómodas, ¿vale? Contestar la que consideres y la que no, bueno, se contesta, ¿vale? El lanzo, ¿qué innovación de la competencia os habría encantando firmar a vosotras? A mí Takis.
Yo estaba pensando en Takis también, yo sé Mira, que no me toca, vaya. pero yo diría por jugar un poco hacia el snack, más hacia mi parte, cualquier snack de legumbre que puede tocar esa parte de sostenibilidad y de ese punto de ser saludable para el consumidor, también me hubiera gustado llegar el primero. Igual no es tarde, Juanvi. Que sí. Vale, si pudierais eliminar una marca o una campaña, ¿cuál sería? ¿Qué marca o qué campaña os cargaríais? Dije, esto no debería haberse hecho jamás. Yo aquí estoy dividida, ¿eh? Gris. Yo, venga, me mojo. Mira, yo Grefusa, porque al hilo de lo que decíamos antes, ¿no? Es una marca que copa todos los espacios estratégicos donde está el consumidor de snacks y es como, por favor, déjanos algo para los demás. Yo estaba dividida entre el ansia viva de defender la marca, iba a decir Grefusa también, pero luego lo piensas y dices, al final que otros lo hagan así no está mal, porque nos deja también una posibilidad de mejora importante. Y sobre todo cuando lo hacen mal, ¿eh? Cuando lo hacen mal, dices, oye, pues no la elimino. Al final, esto también habla de tu trabajo, ¿no? Aprendamos de esto. Muy guay. Y una última, ¿vale? Para acabar, random de las que tenemos por aquí. ¿O nos contáis algún secreto de la marca o qué se va a venir de vuestra marca? Que podáis contar, evidentemente. Yo diría más bien una frase. Más que el mundo friki, se viene el mundo raro. Pues nosotros con suerte, si la implementación comercial va bien, pues oye, cruzamos dedos, pero lo que se viene es un campañote de vuestra mano, estimado, o sea que cruzamos dedos. Di que sí, di que sí. Por eso os decía que creo que de verdad viene un 26 muy entretenido. Sois dos grandísimas profesionales y en el diálogo así ha quedado, yo creo que constatado, ¿no? O sea que vamos a por el 26. Mil gracias a las dos. Ha sido, creo que un primer versus de este año súper interesante y os doy las gracias además por vuestra empatía y por el buen rollo que ha habido entre todas. Gracias y nada, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente diálogo que tampoco va a estar nada mal. Gracias, Cristina, Sí, gracias Juanmi, por gracias. Gracias, Patrick. Hasta la Nosotros, próxima. chao. Chao, chao.